Soy feliz con mi trabajo, soy feliz con mi familia y fui feliz con mis alumnos en la universidad y eso me llena y todavía me sigue llenando, yo creo que hasta el último día de mi vida. Soy Felipe de Solmiñac, soy ingeniero agrónomo enólogo, seguí en la Universidad Católica de Chile y después tuve una beca del gobierno de Francia para ir a estudiar enología y ciencias de la viña a Burdeos. Y de allí me volví y he trabajado toda mi vida, que ya son 50 años, en la enología y en la viticultura. Soy casado, tengo 51 años de matrimonio, tengo 4 hijos hombres, todos profesionales, y el mayor trabaja conmigo, tengo otro que es médico, otro que es ingeniero civil y el último es ingeniero agrónomo que vive en Barcelona. Los demás viven todos acá en Chile. Trabajé en importantes viñas chilenas, ¿ya? Comencé trabajando recién llegado de Francia en Champagne Valdivieso y Licores Michan, que eran los mismos propietarios. Después trabajé en una viña que se llamaba, y se llama, claro que los propietarios han cambiado, Carta Vieja. Después entré a la viña Undurraga y finalmente, antes de independizarme, estuve en la viña Cousiño Macul. Mis distinguidos vecinos, sí. Y ahí entonces vino el proyecto con los amigos franceses de Aquitania y ya llevamos más de 30 años, 34 años aquí. Así que, pero yo siempre me he dedicado también a ser un consultor y he trabajado con muchas viñas y en la actualidad yo trabajo con la viña Terranoble, con la viña Cousiño Macul, con la viña La Rosa y últimamente también con una viña nueva que se llama Alma Soul, que pertenece a un gran futbolista chileno, que es Alexis Sánchez. Esa es un poco junto con trabajar en las distintas viñas, desde que partí yo hice clases en la Universidad Católica, en la Facultad de Agronomía, de un ramo que se llama vitivinicultura, que fue el ramo que a mí me estimuló a seguir esta especialidad y que lo hacía el profesor Alejandro Hernández, que siempre nos acompaña todavía, y por él yo llegué a estudiar, no agronomía, porque yo estudié agronomía para hacer una especialidad que es ganadería, y cuando hice un ramo como el de vitivinicultura, encontré que eso era una cosa que me apasionó desde el momento que el profesor decía su curso, me apasionó mucho. Entonces ahí yo cambié de rumbo, ¿ya? Y finalmente me encuentro con una profesión que es una pasión. Es una pasión y que ha sido la pasión de toda mi vida y doy gracias a Dios de tener esta profesión que más que un trabajo ha sido un hobby. Y un hobby en el cual lo he pasado bien, he gozado de él y me sigue gustando muchísimo. Así que, bueno, y lo curioso fue que el profesor Hernández me pidió que lo ayudara en su curso. Entonces yo quedé como profesor ayudante. Y después, cuando él terminaba su vida de profesor, el curso me lo pasó a mí. Y yo quedé de profesor, de primer profesor, llamémoslo así, y
y él me seguía haciendo algunas clases hasta que, bueno, yo hace un año me retiré de la universidad y no estoy haciendo clases salvo algunas cosas en un diplomado, pero por el momento dejé la docencia. Pero es algo también que gusta y que los alumnos a uno lo hacen pensar de una manera distinta y que ponerse también en el lugar de ellos, porque nos ha tocado un cambio generacional muy importante, un cambio que la juventud va mucho más rápido de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, y hoy día los estudiantes les importan otras cosas, pero estudian de otra manera. Entonces también el profesor tiene que irse poniendo al día en la manera como la gente joven vive su vida, que no fue igual a lo que nosotros vivimos. Yo tengo 75 años y claro, me han tocado generaciones distintas como alumno. ¿Ya? Al principio era de una manera y al final fue de otra. Entonces, también yo creo que cumplí mi etapa como docente. Uno como profesor trata de entregar lo más posible a los alumnos. Y quizás ellos se dan cuenta de la pasión que tiene uno como profesor y en lo que enriquece el ramo con esa pasión. Bueno, y hay alumnos que naturalmente van a clase porque el ramo es y tienen que hacerlo. Y hay otros que también los va picando el bichito, digámoslo así, para quizás comenzar a seguir y encontrar esa pasión que yo le puse en la clase, en la materia que estaba pasando. Entonces, así como yo hoy día me encuentro con muchos alumnos que han tenido una carrera brillante y que por ahí me dicen, hola, profe, ¿cómo está? Y yo los recibo con esa satisfacción de haber tenido una misión cumplida y ser parte de lo que ellos son hoy, por lo menos en entusiasmar y en apasionar su carrera en la viña y el vino. El vino para mí es una bebida que acompaña al hombre desde siempre, que acompaña las comidas, que no hay que beber en exceso, porque el vino no es necesidad, se goza en pequeñas cantidades, ¿ya? Y siempre pensando en que en ese vino hay envuelta una geografía que viene del suelo, que viene del clima, del aire, de esa cepa tan noble que es la vid. Entonces, ese conjunto de cosas hacen del vino y yo creo que a uno le va a gustar un vino más que otro. Es normal, ¿ya? Pero también uno tiene que, para mí, respetar cualquier vino, porque está demostrando que ahí hay una cosa que viene de la tierra, que viene del clima, del aire, de lo que ya he dicho, y hay una persona, o muchas personas, anónimas, en ese vino que son responsables de lo que hicieron, ¿ya? Y que pusieron ese vino ya sea en una botella, en un envase más grande. Entonces, es el trabajo del hombre puesto como bien en práctica para sacar un producto tan noble como es el vino. Y hay miles de escritos, de novelas, donde el vino está presente. Y el vino, y el libro más grande de todos, que es la Biblia, está lleno de etapas de la viña y del vino. Entonces,
es un producto también legendario, ¿ya? Y que nos gusta a todos y nos apasiona. Y con todo eso hay una frase tan linda que dice que el vino es una geografía, pero también que es el vino poesía envasada, y que yo lo encuentro que es muy lindo. Yo tengo mi interpretación de lo que es el vino chileno en los últimos 50 años porque a mí me ha tocado vivirla. Y yo comencé cuando habían pocas marcas, ¿ya? Y mucho vino de volumen que se vendía a mí me tocó verlo envases de madera que se llamaban pipas, cuarterolas y también barricas, como son hoy. Bueno, y después venían los chuicos, las damajuanas y la garrafa. Y eso era lo que Chile envasaba. Y había un consumo bastante grande que sobrepasaba los 40 litros per cápita al año. Pero yo tengo mi propia interpretación de eso. Y me tocó verlo. Que bodegas vendían en cuarterolas de, qué sé yo, de 200, 300 litros, la pipa que hacía como 1000 litros, en fin. Y eso salían de las bodegas e iban a lugares que eran bares, ¿ya? Y también algunas botillerías, entre comillas, porque no iban botellas aquí, iba un vino en un envase, en una vasija de madera. La tecnología en esa época no era tan buena y menos sabía la gente que vendía eso. Entonces, lo que yo creo es que se vendía ese vino y ese vino pasaba mucho tiempo en ese envase, pero con mucho aire, porque habían vendido, y entonces quedaba lo que se llama la vasija paja. Y eso se avinagraba con mucha facilidad. Entonces, eso o iba a las vinagrerías o iba a la acequia. Entonces, la venta del vino era mucha, pero todo se le asignaba como que era un consumo. Pero el consumo para mí no era tal, ¿ya? Bueno, con el tiempo empezó a venir el vino más envasado en botellas 3/4 y en botella de litro, ¿ya? Y bien tapado. Entonces, eso redujo muchísimo también lo que nosotros llamamos consumo per cápita, ¿no? Porque ya no era tanto a granel. Bueno, y me tocó el año 80, que vino una crisis enorme económica en Chile y del vino. El vino pasó a no costar nada. En esa época, decía yo antes, que había pocas marcas, pocas etiquetas. Y todos los productores, no todos los productores, pero muchos productores que tenía Chile le vendían sus vinos a granel a estas grandes marcas. Bueno, y el vino bajó tanto de precio que estos productores vitivinícolas no pudieron seguir con su venta que les permitía vivir bastante bien, pagar a su gente, cultivar la viña en buenas condiciones, etc. ¿Y qué pasó? Esta gente como que se revolucionó y dijeron, nosotros también tenemos que salir a envasar nuestro vino y venderlo aquí o venderlo en el extranjero. A través de créditos pudieron transformar sus bodegas de una bodega granelera a una bodega envasadora y sacaron sus vinos y ahí aparecieron
gran cantidad de marcas que nosotros hoy día vemos en los supermercados. Ahora, gran parte de eso también, ellos hicieron el esfuerzo, todos estos productores, por salir al extranjero a vender sus productos, ¿ya? Y eso, de alguna manera, los sacó a ellos del problema. Tuvieron que hacer, a lo mejor, deudas importantes para formar infraestructura en sus bodegas y para poder hacer todo este trabajo y venderlo al extranjero. Ahora, en muchos casos pasó que los chilenos, y en general, no somos tan buenos vendedores, ¿ya? Y nos encontramos con un mercado que sabía lo que compraba y cómo quería, y de ahí viene que nuestro vino sea bueno, bonito y barato, ¿ya? Porque por el apuro que había que salir tan bien, ¿ya? No se podía pelear precios muy altos, porque tampoco se conocía mucho el mercado del vino de exportación. Entonces, me tocó esa etapa y hoy día tenemos que se ha ido decantando mucho también a través de compras de estos mismos viñas con más recursos han podido comprar marcas, equipos, etcétera, lugares, ¿ya? Entonces se ha decantado un poco la cantidad de etiquetas de venta que teníamos antes. Y hoy día la situación todavía es bien difícil porque Chile bajó en esa etapa de los años 80, bajó de las 120 hectáreas que tenía para vino, bajó a cerca de 65, 66 mil hectáreas, son 1000 hectáreas, 120 mil. Entonces también ya hubo bastante menos stock de vinos en ese momento. Pero el negocio fue componiendo, ¿ya? Y fue necesitando de más uvas. Entonces llegamos a lo que tenemos hoy, y hoy día el mundo ha cambiado. Las generaciones que yo hablaba también inciden en todo esto. Entonces, la gastronomía ha cambiado, no es la misma de antes. Entonces la gente joven consume otras cosas. Es poca la gente joven que consume vino, no solamente en Chile, en el mundo entero. Y pasan de los vinos tintos hoy día más a los vinos blancos, ¿ya? Cosas que a nosotros nos parecen bien porque las hemos vivido, pero son cambios como medios radicales, así que van mucho más rápido de lo que nosotros podríamos pensar. Y hoy día entonces estamos de nuevo con un stock importante, ¿ya? Y ese stock hace que el precio de las uvas y de los vinos esté bajo. Entonces hay que trabajar mucho también en el consumo, hay que pensar en los vinos con menos alcohol, ¿ya? Y yo veo, sí, positivamente el futuro, porque todas estas cosas son adaptaciones a los cambios generacionales, ¿ya? Y los jóvenes van tomando también las riendas de las cosas, llevan la delantera y también van a venir los cambios para estar ahí. Yo creo que, ¿cómo veo yo el futuro? Veo el futuro primero en la viña, ¿ya? El viñedo de Chile se tiene que adaptar a cosas que estén de acuerdo a su capacidad de venta, tanto en el consumo interno como en la exportación. Esos son kilos que hay que ajustar, primera cosa. Después, en la misma viña, yo creo que hay que pensar en las variedades de uva que la gente va a pedir o que está pidiendo. Ver si hoy día que tenemos
un 70% más o menos de uvas tintas andan de acuerdo con lo que quiere el mundo, ¿ya? O hay que cambiar y empezar a plantar más blanco y buscar otras zonas de blanco más adecuadas que donde tenemos mucho blanco todavía, que es la zona central, y que no es la mejor para los blancos. Esa parte por la viña. Después yo creo que va a haber que trabajar en quizás en tamaños de envases que sean más de acuerdo a lo que son las comidas de hoy. Hoy día el burger funciona por todas partes. Entonces, una botella grande para comerse un burger no sirve. Entonces, a lo mejor por ahí va, hay que achicarnos, ¿ya? Claro, el consumo a lo mejor se va a achicar ahí, pero se va a seguir tomando eso y no un jugo, un Aperol o una cerveza o qué sé yo, ¿ya? Y botellas que sean también atractivas a la vista, ¿ya? Bueno, por eso, y yo creo que la otra es el vino con menos alcohol. Y eso va a partir, hoy día hay máquinas que lo pueden hacer, extraer alcohol, en fin, pero para mí eso destruye los vinos. Entonces yo pensaría en los microorganismos que generan la fermentación alcohólica, que son las levaduras, ¿ya? Quizás seguir trabajando en eso, con lo cual se está trabajando de tal manera que esas levaduras sean poco eficientes, es decir, que consuman mucho azúcar y produzcan poco alcohol, ¿ya? Y eso sí, yo sé que se está trabajando y que probablemente va a ser. Y hay que pensar también que los vinos de antes no van a ser los vinos de ahora, ¿ya? Porque el gusto de las personas también va a ser distinto. Yo creo que por ahí van los caminos, ¿eh? Bueno, yo creo que Chile es un país fantástico de norte a sur, de cordillera a mar, ¿ah? Y porque tenemos todavía mucho trabajo por hacer ahí, por descubrir nuevos terroirs, ¿ya? Lugares donde se produzca vino bien. Y Chile es lindo, como digo, en todas sus partes. Y tiene para mostrar su vino, sus viñas, ¿ya? Y eso Chile también tiene que desarrollar, ¿ya? Es una gran ayuda para el consumo del vino, ¿ya? Para que todo extranjero que venga, ¿ya? Después llegue a su país y ojalá esté un vino chileno. Yo creo también que el turismo hay que darle espacio al chileno, porque en todas las viñas vemos enoturismo de extranjeros y de muy pocos chilenos. Y los chilenos, si consumimos poco, tampoco visitamos viñas, no sabemos lo que tenemos, ¿ya? Entonces, ahí hay una gran tarea, ¿ya? El chileno es trabajólico de repente, en el sentido trabajólico que el horario no le permite asistir a ciertas cosas. Entonces, también yo pienso que hay que buscar, hay que tener los lugares para ir, a lo mejor los sábados, los domingos, de tal manera que el chileno tenga acceso tanto al lugar, que conozca cómo se haga el vino y cómo se vende y qué hay de vino. Y yo siempre he pensado que a nosotros en esa parte también nos falta educación vitivinícola. ¿Por qué no enseñarles a los niños? Porque eso también va a servir para el alcoholismo, porque sepan lo que es, cómo se hace, de dónde viene, ¿ya? Y cómo se debe beber, ¿ya? Entonces, para mí, si nosotros tuviéramos en la enseñanza secundaria un matiz de lo que es la vitivinicultura en Chile,
yo creo que también sería parte de este enoturismo para el futuro. Y esta es la etapa donde comienza las dos partes de la viña. La viña tiene dos ciclos, un ciclo que es el ciclo vegetativo, que representa el crecimiento de todos los brotes, y después tiene el ciclo reproductor, que es el que ya comienza con la formación de los racimos, la flor, después va a venir eh, la pinta, cuando los granos ya estén más grandes, y, y de ahí el crecimiento de ese grano y la cosecha. Entonces, son dos ciclos bien interesantes que compiten unos con otros. El vegetativo para crecer y el reproductor para reproducirse, tener flores y que nos dé la uva. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí como trabajo vitícola, ¿ya? Que esos dos ciclos estén en armonía y no se peleen. Aquí se puede ver un racimo muy chico que está en flor. ¿Ya? Todas esas cositas amarillas que se ven, ¿ya? Son los estambres que van a polinizar la parte femenina de la flor, porque la flor tiene una parte masculina y una parte femenina. La parte masculina son estos estambres donde está el polen, ¿ya? Y nos alcanzamos a ver si la parte femenina, que es donde está el ovario. Tiene otras palabras técnicas, pero lo hablo así para que se entienda mejor. Y ya hay aquí frutos formados y que fueron fecundados. Entonces, este fruto es la parte femenina, es el ovario que está creciendo y que va a ser la futura grano de uva, ¿ya? Como se pueden ver aquí, ¿ya? Que esto ya está, cuajó todo, que se llama, y fecundó, cuajó, y se está creciendo el ovario, que es el grano de uva. Así que esta etapa es muy linda porque hace un poco tiempo las parras se veían medias amarillas donde estaba el polen uh, para, para producir la fecundación de la uva, ¿ya? Hoy día ya está todo verde porque ese polen hizo su trabajo y se cayó la parte que no se ocupó para la fecundación. Bueno, nosotros estamos en el Valle del Maipo, pero en lo que se llama el Alto Maipo, ¿ya? O Andes Maipo, Maipo Andes, ¿ya? Estamos nosotros en el piedemonte de la cordillera de los Andes. Ustedes ven los cerros atrás. Están ahí el cerro que está acá a la derecha con las dos puntitas, se llama Punta de Damas, y el que está con nieve a la izquierda de ustedes es el de Ramón, y que tienen más de 3.000 metros de altura y que tienen una importancia enorme en la temperatura que hay aquí, porque las noches y las tardes, y por supuesto las mañanas, son muy frías porque viene de arriba, derrapa aire frío de esa cordillera y que permite entonces a la uva tener aromas muy especiales, muy distintos, porque este aire arrastra también todos los aromas de las hierbas y de los árboles aromáticos que están en este piedemonte, ¿ya? Y eso se va a ir pegando, ese aire frío se va a pegar con sus aromas en la piel de la uva, que se llama pruina, ¿ya? Y eso entonces le va a dar al vino un aroma distinto y que al vino va a ser muy identificable de su origen, ¿ya? Que es distinto a otros Cabernet que están en otras partes. Entonces, el Maipo Andes se caracteriza mucho por esto, y mientras más cerca de la cordillera estemos,
como es este caso, el vino es más fácil de identificar un Cabernet Sauvignon, por ejemplo, por estas características de aromas vegetales que tiene y de ciertos aromas de frutas que se resaltan más, como son los berries, la frambuesa, sobre todo un berry que nosotros no conocemos mucho, pero que es el cassis, ¿ya? Que es una fruta chica, bien negrita y que tiene unos ricos aromas. En los vinos de acá se encuentra muy claramente. Nosotros tenemos rosas en las puntas de las hileras. ¿Y por qué? La verdad es que hay siempre teorías por qué tener, me voy a sacar los anteojos, perdón, por qué tener esta rosa. Y una es que la gente dice, porque antiguamente, que la rosa indicaba el color del cepaje. En este caso no es así porque la rosa es blanca y las vides son Cabernet Sauvignon que son tintas. No es eso. La segunda es que hay un hongo que ataca a la vid y que también ataca a las rosas. Y como las rosas van más avanzadas en su ciclo que la vid, uno previene si ve que hay oidio, se llama ese hongo, y para cuidar y tratar eso, que es cierto. Pero el tercero es el que más me gusta a mí, que antiguamente la vid se trabajaba con un animal, con un caballo, y se araba con el caballo. Entonces el caballo iba, y si las hileras son muy, muy grandes, el caballo buscaba un poco de libertad, es decir, de moverse para allá o moverse para el otro lado, pero estaba encerrado en el viñedo. Y entonces cuando llegaba al final, el caballo se arrancaba hacia allá o se arrancaba hacia el otro lado. Pero con la rosa decían que el caballo se pinchaba y por lo tanto seguía al cuartel siguiente. Entonces esa historia tiene más cuento, es más bonita, pero la verdad es que nosotros las tenemos solamente por adorno. Bueno, estamos aquí frente a una prensa vertical, que es una prensa hidráulica que trabaja con agua, por aquí se llena con agua, y este pistón, ¿ya?, accionado por una bomba, ¿ya?, hace que el agua vaya hacia abajo y haga subir todo este carro que está cargado de orujos, ¿ya? Esto es una prensa que usamos para el vino tinto, ¿ya? Y entonces este carro sube hasta más o menos esta altura, esto es fijo y se prensa de tal manera que el jugo, el vino, ya vino de prensa, escurre abajo y después lo recibimos en una tina, ¿ya?, y de ahí se va a guardar a barricas, ¿ya? Entonces esta es una prensa muy antigua y como anécdota, esta pertenecía a la bodega que tenía un expresidente de Chile, don Pedro Aguirre Cerda. Y ahora vamos a pasar a lo que es nuestra bodega de barricas, que también tiene un par de cubas chiquititas para fermentar. El Chardonnay se fermenta y está siempre en barrica, hasta los 10 meses que se usa este vino en barrica y después lo vamos a envasar, ¿ya? Y el vino Lazuli, que es nuestro top, producido con uvas de aquí, de Peñalolén, ese también pasa 16 a 18 meses en barrica. Las barricas son todas francesas y usamos de 225 litros y de 400 litros. Esta es una bodega que está hecha con ladrillo, ¿ya?, que son los mismos, y madera, que son los mismos elementos nobles que encontramos en el vino, la tierra, ¿ya?, y la madera también
la parra también tiene madera. Entonces, eso quisimos hacer, darle una cierta nobleza a la bodega con los materiales. Y los arquitectos encontraron que podíamos tener una temperatura baja aquí, haciendo un sistema de refrigeración que va por el entretecho y entra aire frío, saca el calor que está en el entretecho y sale por unas chimeneas hacia afuera. Entonces, naturalmente, esta bodega está con unas temperaturas que no pasan los 18 grados y en las noches es mucho más fresca porque dejamos las puertas abiertas, cerramos con una reja y por estar al lado de la cordillera, en el piedemonte de la cordillera de los Andes, el frío de la noche es muy importante, se incorpora a este edificio y nos refresca muchísimo, lo que nos ayuda en forma natural a tener muy buena temperatura para la guarda de nuestros vinos. Aquí estamos frente a una barrica de 225 litros de, para nosotros, roble francés, o bien nosotros decimos más bien encina francesa. Siempre existe esa confusión en Chile entre nuestro roble, ¿ya?, que es el árbol autóctono que se da en el sur de Chile y que se llama roble y que es muy duro y que se usa para construcciones. Hay muchos parrones de las casas están hechos con pilotes de roble, pero ese roble no es este, ¿ya? Es el roble chileno que es Nothofagus, ¿ya? Y esto, la encina francesa, que los americanos le llaman roble y los españoles también le llaman roble, es otra especie que se llama Quercus, ¿ya? Y hay robles francés, hay roble europeo en general, de los países del este de Europa, ¿ya? Hay roble también que se da mucho en España. En fin, hay una diferencia con el otro roble, que es el roble americano, ¿ya?, que también es un quercus, pero de otra especie distinta, que es el alba, ¿ya?, y que es una madera que tiene características aromáticas y gustativas diferentes del francés. Ahora, el francés tiene una particularidad que cuando un tronco uno no lo puede acerruchar, digamos, en castellano, ¿ya?, porque se va a pasar después con el vino, ¿ya? Entonces hay que rajarlo, ¿ya? Y por eso que es mucho más caro hacer una barrica con encina francesa que con la encina o el roble americano, porque del americano de un tronco uno obtiene mucho más partes que se llaman las duelas. Eso como introducción. Bueno, una vez que esto está, la barrica se hace con duelas, con los fondos, ¿ya?, y con un hoyo arriba que se llama esquive, ¿ya?, por donde uno va a incorporar el vino. Y aquí el vino sufre diferentes fenómenos, pero el principal, yo diría, de todo, es que aquí hay una porosidad de la madera que le permite microoxigenar el vino, pequeñas dosis de oxígeno, y ese oxígeno le va a hacer bien al vino, ¿ya? Va a permitir que ese oxígeno transforme el vino adentro sin echar a perder el vino, sin oxidarlo, ¿ya? Por eso que es una microoxigenación y esa es lo que da el reposo o la guarda en barrica. También la barrica tiene taninos y esos taninos también le van a dar una estructura mejor al vino y tiene aromas. Y esos aromas van a ser vainilla, pueden ser humo, puede ser tostado, etc. Porque adentro esto previamente ha sido tostado, ¿ya?, para que esos taninos tampoco no sean tan fuertes para el vino. O sea,
hay una serie de otras cosas que podría estar hablando mucho rato, pero esa es la idea. Entonces uno va a tener esto aquí, en el caso nuestro, este vino es Lázuli, Cabernet Sauvignon, va a estar entre 16 y 18 meses. La receta es más o menos esa, pero no hay una receta fija. Esto tiene que ser probado cada cierto tiempo e ir viendo cómo va evolucionando este vino aquí adentro. ¿Por qué el nombre de Aquitania? Primero tendría que contar cuál es la historia nuestra de los socios. Esto se remonta a los principios de los años 80, cuando Bruno Prats, francés, en esa época dueño del Château Cos d'Estournel de Saint-Estèphe, vino a Chile y a través de un amigo y compañero que yo había tenido en Bordeaux, me dice si lo puedo recibir porque él era amigo de su padre, y yo lo recibí a Bruno, lo atendí, le pedí a muchos colegas que lo recibieran el vino por 2 o 3 días a Chile. Y se fue contento, y después lo vi, él siempre me invitaba a que yo fuera, lo pasara a ver cuando fuera a Francia, etc. Y muy cariñoso me mandaba una carta de Navidad. Bueno, y tiempo atrás, o sea, tiempo después, recibí otra carta de una profesora mía que me dice, va un joven que se acaba de obtener su doctorado, recién casado, y va a Chile a hacer su servicio militar a la Universidad Católica, donde tú eres profesor. Por favor, recíbelo y cuida de él. Y nos hicimos muy amigos. Él era Paul Pontalier. Paul Pontalier fue uno de los grandes enólogos del mundo y el director general del Chateau Margaux. Bueno, y con Paul nos hicimos muy amigos, y cuando Paul vuelve a Francia, llega y le ofrecen un trabajo muy especial, muy fantástico en Chateau Margaux, como segundo del asesor que ellos tenían, que era el profesor Émile Peinot, una eminencia en el mundo. Y ahí entonces se junta con Bruno, que eran 2 grandes profesionales del vino en Bordeaux, y conversando de Chile, dicen, ¿por qué no invertir allá? Y se dicen entre los dos, bueno, pero es que hay que tener una persona. Y Bruno dice, yo conocí a alguien que me atendió allá, en fin, en Chile, y me llevó para todo donde yo quería ir. Y Paul dijo, yo tengo un amigo muy personal allá, durante toda, conozco a su familia, ¿no? Y ese amigo era yo. Y de ahí nace la idea de hacer algo en Chile. Ellos me propusieron entonces a mí hacer un viñedo. Y cuando llegó el momento de hacer este viñedo, dijimos, bueno, nuestros orígenes son de Aquitania, la región de Francia, porque mi apellido es del sur de Francia, del origen. Y entonces, ¿por qué no le ponemos Aquitania? Y es un lindo nombre, y que ya lleva más de 30 años en este país. Así que esa es la razón del porqué de Aquitania y la historia de cómo nace también esta viña aquí en el corazón del Valle del Maipo. Chile es un país fantástico para hacer turismo. Este lugar en especial es un poco mágico, porque estamos de espalda a mí con la cordillera de los Andes al lado, ¿ya? Con unas condiciones de belleza, en invierno todo nevado, en verano con unos colores en la puesta del sol maravilloso, en fin, y sobre un viñedo que tiene ya 30 años o más aquí, donde se produce un vino de muy alta gama, que se llama Lázuli.
Y aquí nosotros tenemos algo que a lo mejor es distinto a lo que hacen en otras partes, pero esto no es una cosa especial nuestra, sino que yo lo traje de la Borgoña, de Francia, que prueban primero los tintos y después los blancos. Y eso es porque nosotros los blancos nuestros vienen de Traillén, una zona fría donde resaltan por su acidez natural. Que cuando uno lo prueba, las papilas gustativas quedan un poco, como decir, resentidas por la acidez que el vino tiene. Y si después va a probar un tinto, como normalmente se hace, uno va a encontrar que el vino puede tener cierta astringencia, cierta sequedad, y es porque primero probó un vino tinto mucho más fuerte en acidez, o sea, un vino, claro, probó un vino blanco primero que le está haciendo mal al vino tinto por esa acidez que tiene, que es muy rica cuando se prueba, pero también uno tiene que pensar en el vino que va a venir. Y por eso que partimos con los tintos y después nos vamos al blanco. Lazuli, nosotros quisimos hacer una joya del vino chileno y por eso que sacamos este nombre de Lazuli de la joya chilena que es el lápiz Lazuli, ¿ya? Y entonces le pusimos Lazuli. Y es Cabernet Sauvignon de aquí, de la parte más baja del viñedo, donde se da muy bien la uva, con condiciones quizás de mucha suavidad, mucha elegancia y mucha fineza, que en la medida que hay más suelo, esto se va dando bien, porque el suelo aquí, como estamos en el pie de monte, es más bien corto, pero en la parte baja ya es un suelo más profundo, donde hay un poco más de arcilla, y eso ayuda a que el vino tenga más estructura, tenga más peso, y la suavidad la conseguimos porque los taninos aquí son muy suaves y el sistema de vinificación que tenemos también es para obtener esos taninos y esa elegancia. Ahora, yo les hablé también de la viña de antes, cuando estuvimos allá, de los aromas, ¿ya? Y los aromas están caracterizados por unos aromas herbales que vienen justamente con el viento, con el aire frío de arriba, que trae estas hierbas naturales que hay en el monte chileno, ¿ya? Y también encontramos aquí las frutas esas que yo les mencioné, especialmente los berries, la frambuesa y mucho el cassis, ¿no? Entonces, salud. Es muy suave, muy rico, es muy largo, llena por todas partes la boca y la verdad es que estamos contentos con este vino porque empezamos hace 20 años, 22 años ya, y no es que ha costado, en Chile cuesta partir de cero e ir creando una marca, y hoy día es un referente de vino tinto del Alto Maipo muy interesante, así que muy rico. Bien, y una vez que hemos probado este, nos vamos a un Sauvignon Blanc de Traillén, ¿ya? Que traemos la uva acá y tiene una parte fermentado en barricas y otra parte en estanque. Y eso lo juntamos y hacemos este vino que tiene una fuerza aromática y gustativa muy especial, donde hay olores un poco a ají verde, a la hoja del tomate, así cuando uno la aprieta, y también a frutas un poco exóticas, ¿ya? Tiene algo también de frutos cítricos como el pomelo, la cáscara del pomelo, y bueno, todas esas cosas
que no es que sean solos, sino que esto se va juntando y van dando una caracterización del vino. Estos vinos están completamente secos, no tienen azúcar. Cuando uno habla de seco, es que el vino no tiene azúcar residual. Entonces, bueno, los vinos blancos no hay que helarlos, hay que refrescarlos, yo diría, porque si uno hiela mucho, está muy baja temperatura, y yo diría bajo los 12 grados, pierden sus características de aroma y de sabor. Para terminar, quisiera hacer un brindis, ¿ya? Por lo que es toda la historia del vino, ¿ya? Desde quizás de la era antes de la era cristiana hasta hoy día, sabemos que el vino es una bebida fantástica y que tiene por muchos años la mano del hombre, y que todos nos sentimos orgullosos con el producto que estamos haciendo, y el vino tiene que ser respetado también por todos. El vino, como dije antes, tiene mucha historia, tiene mucho trabajo y tiene mucho también el disfrutar de lo que uno está bebiendo. Es un vino para beber solo, para beber acompañando las comidas, para las fiestas, para celebrar, y por qué no también cuando uno tiene algún momento de dolor. Yo agradezco a ustedes que me han hecho esta entrevista. Agradezco también el haber podido ser parte de esta historia del vino, y hago unas saludos en especial porque la gente conozca el vino, sepa del vino, y en una manera de hacerlo es venir aquí a la Viña Aquitania, que estamos en Santiago, en la comuna de Peñalolén, al lado de la cordillera de los Andes, con un paisaje muy lindo. Y yo creo que también con vinos buenos por ofrecerle. Salud.